Un video grabado en un aeropuerto de España ha provocado una gran ola en las redes sociales de todo el mundo. El clip mostraba a un hombre italiano, tras un viaje que combinó el norte de África y el sur de Europa, llorando y haciendo una confesión impactante. Marruecos es un infierno, pero España es el paraíso. Su nombre es Marco Rossi, un italiano de 30 años. Era la primera vez que pisaba África. ¿Qué le llevó a hacer una declaración tan explosiva, después de las experiencias humillantes que sufrió en Marruecos y las asombrosas verdades que presenció en España? ¿Por qué, siendo ambos países parte de la región mediterránea y cercanos entre sí, existía una diferencia tan abismal? ¿Cuál era la diferencia aplastante entre los dos lugares que Marco había experimentado? La razón de sus lágrimas y la impactante verdad sobre España que conmovió al mundo, vamos a descubrirlo de inmediato. Marco Rossi era un típico joven de mentalidad eurocéntrica. Originario de Milán, Italia, en su visión del mundo, Europa era la cúspide de la civilización y otras regiones, especialmente el norte de África, eran simplemente lugares que agrupaban mercados emergentes. El norte de África no es más que una colección de bazares y destinos turísticos baratos, se dijo Marco a sí mismo. Es cierto que en los últimos años, el crecimiento económico de algunas naciones del norte de África ha sido asombroso, y la infraestructura turística se ha desarrollado considerablemente. Sin embargo, para Marco, eso era solo un símbolo de nuevos ricos que probablemente pensaban que podían hacer cualquier cosa con dinero, pero la verdadera cultura y dignidad eran una historia completamente diferente. Aunque tenía algún conocimiento de la cultura mediterránea desde pequeño, Marco mantenía una actitud compleja hacia España. Admitía que España era famosa por su gastronomía y su gente amable, pero en cierta medida despreciaba a la España moderna. He oído que es un país con historia, pero ahora probablemente solo sea sinónimo de playas abarrotadas y bares de tapas ruidosos. Comparada con la gran historia de Roma o Florencia, su historia es como la de un niño, pensó Marco. Cuando su novia, Francesca, le regaló un viaje combinado al norte de África y el sur de Europa por su 30 cumpleaños, Marco no estaba muy entusiasmado. De todas formas, los destinos turísticos en las regiones en desarrollo ni siquiera se acercan a Europa, se consoló. Antes de partir, Marco afirmó a sus amigos: Marruecos y España, al fin y al cabo, están cerca, seguro que son muy similares. Mucha gente, ruidosos, y el servicio será probablemente descuidado. De hecho, según las estadísticas, la idea de Marco parecía tener una base. En el ranking de satisfacción turística, Italia se situaba en el 5º puesto mundial, mientras que Marruecos ocupaba el puesto 47. Incluso España solo estaba en el puesto 26. Ven, los datos lo dicen todo, dijo Marco con confianza. En el ranking internacional de servicios aeroportuarios, el aeropuerto de Roma en Italia siempre estaba entre los primeros de Europa, mientras que los aeropuertos del norte de África seguramente serían un caos. En ese momento, Marco no se imaginaba que todos sus prejuicios serían completamente destrozados durante este viaje. La noche antes de la salida, Marco le dijo a Francesca: bueno, quizás sea interesante como una experiencia de cultura diferente, pero al final mi casa sigue siendo lo mejor. A la mañana siguiente, Marco se dirigió al aeropuerto de Milán con un espíritu despreocupado. Su maleta estaba llena del orgullo y la superioridad italiana. En este momento, Marco no tenía ni idea de que la realidad que estaba a punto de experimentar daría un vuelco radical a su visión de la vida. En el momento en que pisó el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, Marruecos, la expresión de Marco cambió al instante. Su cuerpo, cansado después de 14 horas de vuelo, se enfrentó a una prueba adicional. El aeropuerto era enorme, sí, pero esa inmensidad provocaba confusión. Disculpe, ¿dónde está el control de inmigración? Marco preguntó a un empleado en inglés. Inesperadamente, el empleado, con cara de fastidio, murmuró algunas frases en francés, árabe, hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta. Oiga, espere un momento. Marco se apresuró a seguirlo, pero el empleado ni siquiera se giró.
Un trato tan descortés era inimaginable en Europa. Si fuera personal del aeropuerto italiano, incluso estando ocupados, sonreirían y le indicarían el camino. Pero en Marruecos, la situación era muy diferente. Después de muchas dificultades, Marco encontró la zona de control de inmigración y la escena ante sus ojos lo dejó atónito. Allí, ni hablar de largas colas ordenadas, simplemente no había filas. Cientos de viajeros se empujaban y se amontonaban. ¿Qué está pasando aquí? Marco estaba confundido. En Europa, no importa cuán abarrotado esté, el orden se mantiene. Pero aquí, los viajeros marroquíes gritaban en voz alta, y colarse era algo natural. Justo cuando Marco iba a hacer fila, una familia apareció por detrás y se coló delante de él con total naturalidad. «Disculpen, yo estaba haciendo fila primero», dijo Marco cortésmente en inglés. Pero la familia le respondió con algunas frases en el idioma local y lo ignoró por completo. Finalmente, su hijo incluso le dio una patada a la maleta de Marco. «Es increíble», pensó Marco. «En Italia, incluso los niños tienen modales básicos, pero aquí, ni los padres, ni los hijos, mostraban la menor consideración por los demás». 3 horas más tarde, Marco finalmente pasó el control de inmigración. Arrastrando su cuerpo fatigado, se dirigió al baño. La escena que vio allí le conmocionó aún más. Un hombre estaba fumando abiertamente dentro de un cubículo. «Esto es un aeropuerto. Debería estar prohibido fumar». Marco no pudo evitar advertir. Inesperadamente, el hombre miró a Marco con hostilidad y lo insultó en árabe. Asustado por esa actitud, Marco salió del baño apresuradamente. ¡Qué bárbaro! Es una escena que jamás ocurriría en Europa. Para colmo de males, en la parada de taxis, le esperaba una experiencia aún más humillante. Mientras Marco hacía fila para esperar, llegó un taxi. Sin embargo, una familia marroquí que salió de al lado empujó a Marco y se subió al coche como si nada. «Yo estaba esperando primero». Marco protestó desesperadamente, pero incluso el taxista se rió con la familia e ignoró por completo a Marco. ¿Es esta la realidad del Mediterráneo? Marco estaba asombrado. En Italia, incluso si el idioma era una barrera, la moral básica era universal. Pero en Marruecos era completamente diferente. Era un mundo donde solo el más fuerte, el más ruidoso y el más descarado salía ganando. Una profunda sensación de decepción se extendió en el corazón de Marco. España probablemente será igual, pensó Marco con desesperación. El Mediterráneo, vayas donde vayas, es un lugar con un nivel cívico tan bajo. En ese momento, Marco aún no sabía que una semana después, su sistema de valores daría un giro de 180 grados. Las humillaciones que sufrió en Marruecos no eran más que un gran preludio antes de la emoción que experimentaría en España. La semana de Marco en Marruecos fue una pesadilla. La situación no cambió ni en Marrakech ni en Fez. Fue ignorado al pedir comida en restaurantes. Le respondieron que una reparación en la habitación del hotel tendría que esperar hasta el día siguiente. Fue estafado en los sitios turísticos y solo recibió respuestas frías al preguntar direcciones. Ya basta. Marco estaba completamente harto. Se sintió mal por Francesca, pero quiso cancelar el viaje a España y volver a Italia. Sin embargo, los billetes de avión a España ya estaban reservados. Teniendo en cuenta el coste de cancelación, era más rentable ir según lo planeado. España será más o menos lo mismo. Marco estaba en un estado de resignación. Dado que era la misma región del Mediterráneo, cualquier expectativa era en vano. Incluso al subir al avión con destino al Aeropuerto Internacional El Prat de Barcelona, la actitud del personal del aeropuerto marroquí fue terrible. El empleado que comprobó la tarjeta de embarque le devolvió el pasaporte a Marco como si estuviera tirando algo y dijo fríamente siguiente. En el avión, los pasajeros marroquíes hablaron en voz alta durante 2 horas, causando a Marco un terrible dolor de cabeza. Esta es la última vez, Marco se prometió a sí mismo en su corazón. Cuando termine este viaje a España, no volveré a esta región jamás. El avión aterrizó en el aeropuerto El Prat. Sin embargo, en el momento en que bajó del avión, Marco notó una diferencia. El aire es diferente. El aeropuerto de Marruecos,
siempre estaba impregnado de una atmósfera pesada y sofocante, pero el aire en el Prat era muy fresco, inexplicablemente cómodo. ¿Será mi imaginación? Marco negó con la cabeza y se dirigió al control de inmigración. En el camino ocurrió algo que les sorprendió aún más. Los carteles no solo estaban en catalán, español, inglés y francés, sino que también estaban preparados con carteles en italiano. No puede ser. Marco no daba crédito a sus ojos. En muchos lugares de Marruecos, ni siquiera los carteles en inglés eran del todo correctos, y en España habían considerado incluso su lengua materna. Pero esto es solo el aeropuerto El Prat, se dijo Marco. Al fin y al cabo, es un aeropuerto internacional. Sin embargo, al entrar en la puerta de inmigración, le esperaba una sorpresa aún mayor. En Marruecos solo había unos pocos inspectores con actitudes frías, pero en España había más de una docena de empleados, cada uno sonriendo y guiando a los viajeros. «Bienvenidos, ¿en qué fila desean hacer cola?». Un empleado llamado Javier se dirigió a Marco en inglés fluido. Esa sonrisa no era falsa, sino que transmitía una sincera bienvenida. «¿Cuál es la fila para extranjeros?», Marco respondió confundido. En Marruecos, incluso preguntar ya era un desafío. «Es esta, le acompañaré». El señor Javier guió cortésmente a Marco y caminó con él hasta el final de la fila. «Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarnos». La amabilidad le resultó asombrosa. Mientras hacía fila, vio a una pareja portuguesa delante que parecía tener problemas. No hablaban inglés y les costaba comunicarse con el personal. Si estuvieran en Marruecos, en una situación así, seguro que serían ignorados por completo. Pero en España fue diferente. El señor Javier se comunicó por radio e inmediatamente llegó Lasra. Elena, que hablaba portugués con fluidez. «¿En qué puedo ayudarles?». Al escuchar el portugués fluido de Lasra, Elena, la pareja mostró una expresión de alivio. Marco quedó muy impactado por esta escena. Incluso tienen personal que puede atender en portugués. Incluso en un aeropuerto de Italia, es raro encontrar empleados que puedan manejar tantos idiomas. Pero en España, esto parecía ser una disposición natural. ¿Cómo funciona el sistema educativo de España?, Marco exclamó asombrado. Lo que le sorprendió aún más fue la velocidad de procesamiento. El control de inmigración, que duró 3 horas en Marruecos, en España solo tardó unos cortos 20 minutos. Eficacia a la vez que una atención atenta a cada persona. Este servicio, que combina lo mejor de dos mundos, incluso conmovió a Marco. ¿Es esta la verdadera fuerza de España? Fue el momento en que los prejuicios de Marco sufrieron la primera gran grieta. Aunque el control de inmigración había terminado, en el fondo del corazón de Marco todavía se agitaba un sentimiento de negación. El aeropuerto es la puerta de entrada al país, por supuesto que se esmeran, se consoló Marco. Pero cuando lleguemos a la ciudad, quizás sea similar a Marruecos. Al tomar el metro del aeropuerto desde el Prat hacia el centro de la ciudad, el corazón de Marco seguía siendo complejo. El metro era puntual y el vagón estaba muy limpio, pero Marco pensó: esto es solo porque estamos en Barcelona. Después de todo, es la capital de Cataluña, es normal que esté un poco más limpio. Milán en Italia también es completamente diferente de otros lugares. En el metro, Marco observó a los españoles a su alrededor. Recordó que en Marruecos mucha gente hablaba por teléfono a gritos en el vagón, lo que era muy ruidoso. Sin embargo, el metro de España estaba sorprendentemente silencioso. Las personas que hablaban por teléfono bajaban la voz, e incluso algunas personas no contestaban la llamada, sino que respondían con mensajes de texto. De acuerdo, es muy silencioso, Marco tuvo que admitir, pero inmediatamente cambió de opinión. Esto es solo porque los españoles son más introvertidos, supongo. No tan apasionados y extrovertidos como los italianos. Seguro que también están reprimiendo su descontento. Al llegar a la estación de Barcelona Sants, Marco se sintió abrumado por la multitud. La densidad de población era comparable a la de las áreas metropolitanas de Marruecos. Ya ves, está lleno. Seguro que mucha gente se siente molesta e inquieta. Sin embargo, la realidad no era así. A pesar de la multitud,
No hubo empujones ni choques. En la escalera mecánica, todos se paraban automáticamente a la derecha, dejando espacio libre a la izquierda para la gente que quería caminar. En las puertas de acceso, la gente hacía fila ordenada. ¿Qué está pasando aquí? Marco estaba confundido. En Marruecos, cuanta más gente, peor era el caos, pero en España, a pesar de la multitud, el orden se mantenía asombrosamente. De camino al hotel, Marco se perdió. Mientras miraba el mapa sin saber qué hacer, un hombre español mayor que pasaba le habló. «Hola, señor, ¿necesita ayuda? ¿A dónde quiere ir?» El hombre intentó ayudar a Marco con un inglés con acento. Aunque su inglés no era fluido, se esforzó mucho para explicarle el camino al hotel. Finalmente, incluso utilizó la aplicación de traducción de su smartphone para darle indicaciones detalladas. En Marruecos, preguntar direcciones a menudo resultaba en ser ignorado, pero en España había alguien dispuesto a ser tan servicial con un extranjero desconocido. Pero esto es solo una coincidencia, pensó Marco tercamente. Solo he tropezado con una persona amable. No todos los españoles son así. Al registrarse en el hotel, la atención del personal de recepción fue también impecable. Inglés fluido, explicaciones detalladas y una sonrisa sincera. Una diferencia abismal con los hoteles de Marruecos. Debe ser porque es un hotel de lujo. Marco se esforzó por encontrar una razón. En cualquier lugar, si pagas, obtienes un buen servicio. Sin embargo, en el desayuno del día siguiente, la opinión de Marco se tambaleó de nuevo. El camarero del restaurante, al saber que Marco era italiano, lo saludó en italiano. Buongiorno, buenos días. Luego continuó la conversación en inglés fluido. Oh, viene de Italia, ¿eh? He estado en Roma. Es una ciudad maravillosa. Marco dudó. En Marruecos había sido tratado con clara discriminación por ser extranjero, pero en España era bienvenido precisamente por serlo. Esto también es solo parte del manual de servicio del hotel, se dijo Marco. Al fin y al cabo, es la industria de servicios. Esta es la respuesta que cabe esperar. Sin embargo, en su fuero interno, su percepción de España había comenzado a cambiar silenciosamente. Pero aún no puedo sacar conclusiones. Necesito más tiempo para entender a la verdadera España. Marco todavía no podía aceptar francamente el verdadero rostro de España. El orgullo por su país y los prejuicios sobre la región le impedían aceptar la realidad ante sus ojos. Al visitar el barrio gótico, Barri Gothic, Marco entró en contacto con la riqueza de la cultura tradicional española. Sin embargo, sentimientos complejos seguían agitándose en su corazón. El templo antiguo es hermoso, sí, pero Europa tiene edificios con mucha más historia, pensó Marco mientras tomaba fotos frente a la catedral. El Coliseo de Roma es una estructura de hace 2000 años. Comparado con eso, estos son aún nuevos. Sin embargo, en el patio de la Catedral de Barcelona, Marco presenció una escena interesante. A pesar de la gran cantidad de turistas extranjeros, los españoles seguían imperturbables, rezando devotamente. En los sitios turísticos de Marruecos, cuando había muchos extranjeros, los lugareños se impacientaban, pero en España era diferente. Por el contrario, mucha gente se ofrecía activamente a ayudar a los extranjeros que tenían dificultades. ¿Quiere que le haga una foto? Una anciana española, que no era turista sino una lugareña, que había venido a rezar, se dirigió a Marco en inglés. «Muchas gracias», dijo Marco. Pero su corazón estaba complicado. La amabilidad es buena, pero esto probablemente sea solo superficial. En el fondo, deben pensar que los turistas extranjeros son una molestia. A la hora del almuerzo, entró en un bar de tapas tradicional. Allí, Marco tuvo otra experiencia impactante. El menú tenía indicaciones en inglés, pero Marco señaló deliberadamente el menú en español para pedir «quiero esto». Aunque el camarero se sintió un poco incómodo, consultó de inmediato con otros miembros del personal. Si estuviera en un restaurante marroquí, una orden incomprensible sería inmediatamente ignorada o le servirían cualquier cosa. Pero este bar era diferente. El dueño salió personalmente de la cocina, sosteniendo muestras reales de jamón, y le explicó:
Este es jamón serrano. Este es jamón ibérico. Explicó cuidadosa y detalladamente cada tipo en un inglés entrecortado. Lo más sorprendente fue que el dueño, al darse cuenta de que la cantidad que Marco había pedido podría ser excesiva, le advirtió con preocupación. Para una sola persona, puede ser demasiado. Esta actitud de anteponer el cliente al beneficio conmovió profundamente a Marco. Pero esto es solo un pequeño negocio individual. Marco se esforzó por encontrar una razón. Si fuera una gran corporación, seguramente sería diferente. Al día siguiente, Marco visitó una gran tienda de electrónica del Corte Inglés en el centro de la ciudad. Allí, fue testigo directo de la capacidad de los productos tecnológicos españoles y el excelente servicio que los respalda. Los últimos productos electrónicos eran de hecho más avanzados que los de Italia. Pero lo que más sorprendió a Marco fue el profundo conocimiento profesional del vendedor. Dígame la diferencia entre este producto y los productos europeos. Cuando Marco preguntó en inglés, el vendedor preparó inmediatamente una tabla de comparación detallada. Además, al saber que Marco era italiano, le recordó amablemente: el voltaje en Italia es de 220 voltios. Necesitará un adaptador. No era simplemente vender un producto, sino pensar sinceramente si el cliente podría estar verdaderamente satisfecho. Esa actitud conmovió profundamente a Marco. Por la tarde, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, ocurrió un pequeño incidente. Una estudiante española encontró la cartera que un turista extranjero había dejado caer. Si estuviera en Marruecos, el dinero sin duda habría sido tomado. Pero la estudiante no dudó en llevar la cartera a la comisaría de los mozos de escuadra, policía local, del parque. Marco presenció todo el proceso. ¿Por qué no se llevó el dinero? Marco no podía entenderlo. En Italia, hay gente que devuelve las carteras encontradas, pero no es algo evidente, mientras que en España parecía ser algo natural. La policía también manejó el caso como si fuera un asunto doméstico. ¿Qué está pensando la gente de este lugar? Marco estaba confundido. Elegir la moralidad sobre el beneficio, valorar la atención sobre la eficiencia. Estos valores de los españoles estaban tocando el corazón de Marco poco a poco. ¿Pero esto puede sostenerse de verdad? Desde un punto de vista económico, seguramente es muy ineficiente. Marco aún no podía creerlo del todo. Sin embargo, en su fuero interno, una preocupación había comenzado a germinar. ¿Se estaba perdiendo algo importante? La contradicción entre los valores que él había creído y la realidad ante sus ojos se convirtió en una oportunidad para reexaminar fundamentalmente su vida. La última noche en Sevilla, Marco tuvo una experiencia que le cambió la vida. Cenó en una vieja taberna en la estrecha calle del barrio de Santa Cruz. En el camino de vuelta al hotel, empezó a llover ligeramente. Marco no llevaba paraguas. ¡Qué fastidio! Justo cuando estaba buscando un taxi, una voz se escuchó detrás de él. «Amigo, te vas a mojar». Se giró y vio a un hombre sevillano de unos 60 años. El hombre no dudó en darle su paraguas a Marco, pero así usted se mojará. Marco se negó en inglés. «No importa, soy andaluz, estoy acostumbrado a la lluvia», respondió el hombre con una sonrisa amable. «Además, usted es nuestro invitado importante». Esa frase impactó profundamente a Marco. Llamar a un extranjero desconocido invitado importante. ¿De dónde venía tanta amabilidad? Gracias. ¿Pero por qué? Marco preguntó confundido. Entonces, el hombre comenzó a hablar con calma. Aquí tenemos algo llamado sentido de comunidad. Sentido de comunidad, que es simplemente cuidar naturalmente a los demás, ponerse en el lugar del otro y pensar en lo que se puede hacer por él. Esto no es para buscar una recompensa. El hombre explicó lenta y cuidadosamente. Los sevillanos decimos que el huésped es bendición caída del cielo, lo que significa que este encuentro que tenemos es un destino muy raro. Precisamente por eso queremos apreciar este momento. Marco fue profundamente conmovido por estas palabras. En Marruecos fue discriminado por ser extranjero, pero en España fue valorado por serlo. ¿Por qué es tan amable conmigo? Marco planteó la pregunta con franqueza. El hombre pensó un momento y respondió: aprendí algo de mi abuelo.
El ser humano no puede vivir solo. Por lo tanto, debemos ayudarnos mutuamente. Esto no se limita solo a los españoles. En realidad, todas las personas del mundo somos como una familia. En ese instante, las lágrimas brotaron de los ojos de Marco. Por primera vez entendió la raíz de la amabilidad que había experimentado en España. No era un simple servicio superficial, sino una preocupación genuina basada en una espiritualidad profunda. Me equivoqué, confesó Marco con voz temblorosa. Subestimé el norte de África y, sobre todo, no entendía España en absoluto. El hombre sonrió amablemente. No pasa nada. Al principio, todos tenemos muchas cosas que no entendemos. Lo importante es mantener la voluntad de aprender. Esa noche, Marco regresó al hotel y lloró solo durante mucho tiempo. La vergüenza, la emoción y la profunda gratitud se unieron en su corazón. A la mañana siguiente, en la estación de tren de alta velocidad Santa Justa, Sevilla, Marco experimentó la última sorpresa. En el andén del tren de alta velocidad AB, vio la escena de los empleados de limpieza limpiando los vagones. En solo unos minutos, limpiaron perfectamente más de 300 asientos. Y después de terminar la limpieza, todo el equipo se inclinó hacia el andén, preparándose para recibir a los pasajeros. Esta gente está trabajando con orgullo. Marco se sintió profundamente conmovido. Entendió que el espíritu de los españoles era buscar el más alto nivel, sin importar el trabajo que fuera. En el vagón del tren AVE, Marco miró por la ventana el paisaje de las llanuras andaluzas y pensó, ¿qué diablos creía saber? Emití juicios basándome en información superficial, manteniendo prejuicios sin entender la verdadera España. Cuando las verdes montañas aparecieron ante su vista, Marco hizo un juramento en su corazón. Debo contar esta experiencia a más gente. Tengo que mostrar al mundo la belleza de España. Al llegar al aeropuerto El Prat, Marco se disculpó con el empleado del aeropuerto. Estoy realmente muy agradecido. Mi tiempo en España ha cambiado mi vida. El empleado respondió felizmente. Es un honor para nosotros poder ayudarle. Le damos la bienvenida de nuevo a España. Al mirar hacia atrás en la puerta de embarque, Marco sintió un profundo amor por España. Decidió llevar todo lo que había aprendido en este lugar a su vida. Tras regresar a Italia, Marco se lo contó primero a su novia Francesca. Gracias a ti, mi vida ha cambiado. Este regalo es el mejor regalo para mí. Los ojos de Marco brillaban con una luz de certeza. Solo después de comparar Marruecos y España entendí por primera vez lo que es la verdadera civilización. Francesca estaba muy sorprendida. El Marco que tenía delante era completamente diferente al que se había ido. ¿Aprendí algo de los españoles? Marco comenzó a contar con calma. La verdadera prosperidad no es solo la riqueza material. La riqueza del espíritu, la madurez espiritual, es lo más importante. Al día siguiente, Marco reunió a sus amigos y les contó su experiencia. Probablemente no me crean, pero España es un país casi perfecto. Su amigo Lucas se rió. ¿Cómo es posible? Todos los países tienen problemas. Pero Marco fue muy serio. Yo también pensaba eso al principio, pero solo después de experimentarlo en persona lo entendí. Marco compartió ejemplos concretos uno tras otro. El servicio impecable del aeropuerto, el orden y la cortesía en la ciudad, la atención y honestidad de la gente, y lo más importante, la amabilidad desinteresada. Todo esto está arraigado en una cultura y una humanidad profundas. Es algo que una imitación superficial jamás podría lograr. Sus amigos fueron poco a poco cautivados por el apasionado discurso de Marco. ¿Lo que experimentaste fue realmente tan maravilloso? Absolutamente, es la verdad, afirmó Marco. De hecho, grabé un video. Marco sacó su smartphone y comenzó a reproducir el video que había grabado de sus experiencias en España. La atención cuidadosa del personal del aeropuerto, el hombre que le cubrió con un paraguas en la calle, el excelente desempeño laboral del equipo de limpieza del tren AVE y finalmente, el propio Marco, llorando y expresando su gratitud. Me equivoqué. España cambió mi vida
Quiero transmitir esta experiencia a más gente. Los amigos que vieron el video quedaron profundamente conmovidos. Marco, ¿por qué no subes esto a las redes sociales?, sugirió Luca. Esto tiene que verlo el mundo entero. Marco dudó un poco. Yo no soy nadie famoso. No importa, lo animó Francesca. Tu experiencia seguro que conmoverá el corazón de mucha gente. Esa noche, Marco se armó de valor y subió el video. El título era La verdadera civilización que aprendí en España. Al principio, pensó que solo lo verían familiares y amigos, pero cuando se despertó a la mañana siguiente, el número de visualizaciones había superado las 10.000. La sección de comentarios se inundó de mensajes de agradecimiento de todo el mundo. Yo también quiero ir a España. La experiencia del señor Marco me conmovió profundamente. Como español, me siento orgulloso. Una semana después, el número de visualizaciones del video superó el 1.000.000. Las invitaciones a entrevistas de televisiones y medios de comunicación llovieron sobre Marco. Esto es lo que quería transmitir. Marco estaba satisfecho. No es una comparación superficial, sino la diferencia en los valores esenciales. Hay tantas cosas que aprender de España. Medio año después, Marco visitó España de nuevo, esta vez con Francesca. En el aeropuerto El Prat, se encontró de nuevo por casualidad con el señor Javier, el empleado de entonces. ¿Ha vuelto? El señor Javier sonrió felizmente. Sus palabras de aquel momento cambiaron mi vida. Marco hizo una profunda reverencia. Esta vez, quiero transmitir la belleza de España también a mi amada. Posteriormente, Marco comenzó a dedicarse a actividades de intercambio cultural que conectaban España e Italia. Su video sigue siendo disfrutado por personas de todo el mundo hasta el día de hoy. La verdadera comprensión internacional comienza con desechar los prejuicios e intentar entender al otro. Esto es lo más importante que Marco aprendió en España.